Nuevamente es un honor, un privilegio estar acá con todos ustedes y poder nuevamente compartir, debatir Disculpe, doctor, con carácter previo, se escucha cambiar entrecortado su audio. criterios como las del derecho es clínica, en el día del caso, ¿no? Se le escuchaba entrecortado, doctor, de su audio. Había obviado un aspecto de introducción de lo que se entiende la teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? Es el planteamiento, la propuesta por parte del Ministerio Público en su acusación, pero la teoría del caso también puede ser objeto de consideración por la defensa, ¿no? Sobre hechos penalmente relevantes. Si hablamos del Ministerio Público, ¿cuál es la teoría del caso? Pues serán con qué pruebas pretende sustentar, demostrar los hechos, cuáles son sus fundamentos jurídicos en los que se apoyan. Inicialmente se presenta en el alegato de apertura, ¿no? En el alegato inicial, como una historia que reconstruye pormenorizadamente los hechos, ¿no? En tiempo, lugar, forma, manera, personas involucradas, protagonistas, ¿no? Con propósitos de lograr la persuasión o el convencimiento en los jueces, si hablamos de un ente colegiado o de un juez de sentencia. Esa historia que busca la persuasión, el convencimiento, debe pues contener escenas, ambientes, lugares, en forma cronológica, ¿no? Ordenada. También personajes, los sentimientos que acompañan a cada una de las conductas humanas. La teoría del caso, cada una de las partes en el proceso, acusador particular, acusador fiscal y acusado, plantea, propone la forma en que cómo han ocurrido los hechos o un determinado evento histórico. Si se trata del Ministerio Público, pretenderá demostrar la responsabilidad del acusado, según las pruebas que se vayan presentando a lo largo del juicio. ¿Cuándo se construye la teoría del caso? Explícame. ¿Cuándo se construye la teoría del caso? La teoría del caso se empieza a construir desde el primer momento en que se tiene el conocimiento de los hechos. Una vez que se obtenga la información que servirá a cada una de las partes, acusación y defensa, se debe definir cuál será la teoría del caso a demostrar al tribunal. Se plantea inicialmente como una hipótesis, ¿no? De lo que pudo haber ocurrido. En esta hipótesis deben ser sujetas, lógicamente, a verificación, a comprobación, sujetas a contrastación mediante los elementos de prueba o las diligencias que se practicaron durante la investigación. Porque ya en juicio las partes deben ir preparadas con todo el cúmulo de elementos de prueba que hayan recabado durante la etapa preliminar y etapa preparatoria. Bien, la hipótesis de investigación se convierte en la teoría al finalizar la misma, ¿no? Bien, en muchos casos se puede modificar y se ajusta hasta que empiece el juicio, ¿no? Bien, las características, ¿cuáles son las características de la teoría del caso?
Para que la teoría del caso sea verdaderamente útil y necesaria, se deben cumplir con las siguientes condiciones. Primero, una teoría del caso debe ser sencilla, no debe ser compleja, no debe ser confusa, no debe ser contradictoria. Estos aspectos son contraproducentes para uno de los sujetos procesales en caso de que su teoría del caso no sea sencilla. Los elementos que la integran, su teoría del caso, deben ser claros, sencillos en relación a los hechos, sin necesidad de acudir a avanzados raciocinios, ¿no? Hay una frase usual, ¿no?, que se utiliza en el lenguaje común, ¿no? El que mucho explica se complica, ¿no? Entonces, y ello puede entrar en una seria confusión y contradicción y puede ser desfavorable a sus intereses. Reitero, la primera característica de la teoría del caso, los elementos que la integran deben contar con claridad, con sencillez en relación a los hechos, sin necesidad de acudir a avanzados raciocinios. 2, lógica. Debe guardar armonía, debe permitir que el tribunal, el operador de justicia, pueda fácilmente deducir, es decir, ir de lo general a lo específico, o inferir las consecuencias jurídicas de los hechos que la soportan. Tercero, la tercera característica de la teoría del caso, la credibilidad, para lograrse explicar por sí misma, ¿no?, como un acontecimiento humano, como un acontecimiento real, acorde al sentido común y las reglas de la experiencia. Debe ser fundamentalmente persuasivo, ¿no? La credibilidad está en la manera como la historia por sí misma logra persuadir al juzgador. Cuarta característica de la teoría del caso, suficiencia jurídica. La suficiencia jurídica. Todo el razonamiento jurídico que se soporta principalmente en el principio de legalidad, por lo tanto debe poder llenar desde el punto de vista del acusador todos los elementos de la conducta punible y de culpabilidad, es decir, un determinado delito debe contar con todos los elementos constitutivos del tipo penal. Todos los hechos deben subsumirse, encuadrarse, adecuarse a cada uno de los elementos constitutivos del tipo penal, ¿no? Acción, tipicidad, culpabilidad, imputabilidad, ¿no? Y también los elementos de prueba deben respaldar los hechos. Desde ese punto de vista se señala que este es la cuarta característica de la teoría del caso, la suficiencia jurídica. Bien, asimismo se debe determinar que la falta de algún elemento de la conducta o la falta de algún elemento de la responsabilidad o la falta inclusive de antecedentes jurisprudenciales que determina el alcance de la norma o la violación de la norma o la inexistencia de los procedimientos que garantizan la autenticidad. Es por ello que todos los hechos deben estar suficientemente respaldados por medios de prueba para generar la suficiencia jurídica, para que de esta manera exista una adecuada subsunción de los hechos al delito que se pretende demostrar, ¿no? Otra de las características de la teoría del caso es la flexibilidad, ya que inicialmente se concibe cómo será el juicio, pero este siempre está sujeto a un conjunto de avatares, ¿no?, de eventualidades o imprevistos, como todo proceso adversarial. El proceso es adversarial, lógicamente porque se ejerce el contradictorio. No conocemos, no sabemos cuáles son las herramientas que la parte contraria pues empleará, fundamentará, incorporará al proceso. Existen avatares y deben estar las partes preparadas para cualquier eventualidad o contingente. La teoría del caso debe ser lo suficientemente flexible para poder adaptarse, para poder comprender el desarrollo de un proceso, sin cambiar radicalmente una teoría inicial. Porque el cambio de la teoría del caso da al traste, como se dice, de que se reste
la credibilidad de la pretensión. Una buena teoría del caso será entonces aquella que contiene una hipótesis sencilla sobre los hechos y una clara adecuación típica de los mismos, sin que se entre en aspectos sofisticados, razonamientos fácticos, dogmáticos, que sea creíble porque su posibilidad de su forma de realización de un determinado hecho debe ser notoria, se debe realizar una formulación lógica y que logre explicar de manera congruente la mayor cantidad de hechos que sustenten la pretensión, e incluso aquellos que fundamentan la teoría del caso de la contraparte y que han podido salir a la luz en el transcurso del juicio. Bien, en el tema dentro de la teoría del caso, contiene un tema. El tema es el asunto central, esa historia persuasiva presentada ante el juez o tribunal. Es una frase, un emblema, una calificación de los hechos que se repite durante todo el juicio oral. El propósito es de fijar en el juzgador la esencia de la teoría del caso. En el alegato de apertura del proceso, por ejemplo, de una determinada persona, pues se debe identificar los hechos más trascendentales, tiempo, lugar, forma, manera en que una persona, en un caso de homicidio, haya perdido la vida, ¿no? Y quién habría sido el responsable, la forma de su comisión, las consecuencias, los móviles, los motivos. Es necesario, como se ha señalado, la teoría sea sencilla, clara. Bien, ¿para qué sirve la teoría del caso? La teoría del caso sirve para pensar de manera organizada el caso y monitorear cada una de las etapas del juicio. Permiten también la teoría del caso construir una historia persuasiva con un significado que sea penal y relevante en todo caso, ¿no? En cada fase del juicio oral, la teoría del caso ayuda primero planear y organizar el alegato de apertura. El alegato de apertura es la presentación inicial de la teoría del caso, que se concretiza en el alegato de apertura. Contiene una presentación del tema, lógicamente la narración, la descripción de los hechos, las pruebas que sustentan la teoría y las pruebas que se van a practicar o reproducir en juicio, y lo que logrará probarse, demostrarse, o si hablamos desde el punto de vista del acusado, lo que podrá descartarse, enervarse o eliminarse. La teoría del caso es la esencia del alegato de apertura que permite organizarlo de manera lógica, persuasiva, en sus aspectos, tres aspectos: fácticos relacionados a los hechos, probatorios y jurídicos. La teoría del caso también sirve para organizar también la prueba. La teoría del caso permite organizar la prueba de la forma que mejor convenga para vivificar, recapitular el suceso, el acontecimiento histórico. Estas formas pueden ser cronológicamente sustentadas, desarrolladas, que resulta ser la mejor forma para el Ministerio Público o el acusador particular, ya que permite presentar la historia paso a paso, de manera ordenada, de manera cronológica o de manera sistemática y estratégicamente, que es la mejor forma también para la defensa, ya que está dirigida a probar un supuesto jurídico determinado. La organización de la prueba permite también eliminar pruebas que sean manifiestamente excesivas, innecesarias. También permite la teoría de la prueba, teoría del caso en lo que concierne a la prueba, direccionar qué pruebas se presentarán hacia un determinado hecho, si se quiere probar, relacionarlas con los supuestos jurídicos y anticipar su contradicción por los demás sujetos procesales. Permite establecer el orden en que los testigos, peritos, consultores técnicos serán presentados. Se debe privilegiar los testimonios fuertes al comienzo. ¿Cuáles son esos testimonios fuertes? Lógicamente, los testigos presenciales, los que hayan estado
en la escena del hecho, ¿no? Esos son los testimonios fuertes. Pero también las declaraciones de peritos son testimonios fuertes. Acá se recomienda que esos testigos, de acuerdo al orden de recepción de prueba testifical o pericial, los testimonios fuertes sean los primeros en ser recepcionados por el tribunal o el juzgado. Y al final, también para causar un impacto, ¿no?, sobre el juzgador. Al final y al principio. Bajo el principio psicológico de lo que se retiene es lo primero y lo último que se ha oído, observado y escuchado. Lo que se retiene en la mente del juzgador es lo que primero se ha observado y lo último también que se ha tomado nota. También permite organizar los interrogatorios, contrainterrogatorios, orientando éticamente al testigo sobre su declaración y la secuencia de su examinación, así como orientarlo frente al contrainterrogatorio que vendrá después. Hay que prepararlo al testigo, advertirle de las posibles preguntas que la parte adversa pueda realizar. Ayuda a analizar cuáles son las debilidades de los testigos propios y de los adversos y a preparar el contrainterrogatorio respectivo. También la teoría del caso sirve para preparar el alegato en conclusiones. El alegato en conclusiones ya es la recta final, después de haberse agotado todos los medios de prueba. Las partes ya a través del Ministerio Público, acusador y defensa fundamentan y exponen sus alegatos de apertura en la que ellos resaltarán, darán preponderancia, darán significado a los aspectos más trascendentales en lo que refiere a los medios de prueba, ¿no? Bien, preparar el alegato en conclusión a la culminación del debate oral es el alegato final, ¿no? Se aconseja siempre diseñar la teoría del caso a partir del alegato de conclusión y desenvolverse para saber cuáles son los pasos que hay que dar y los presupuestos fácticos, jurídicos, probatorios que deben presentarse para que los argumentos establezcan que sean pues argumentos consolidados, sólidos, ¿no? Finalmente, se debe adoptar y desechar estrategias de defensa. Con un buen diseño de la teoría del caso, el defensor está en la capacidad de identificar cuál es su mejor posibilidad de defensa. Bien, ¿cuáles son los elementos de la teoría del caso? La teoría del caso tiene 3 niveles de análisis: el jurídico, el fáctico y el probatorio. Esos son los 3 elementos de la teoría del caso. 3 niveles: jurídico. Es el punto de partida, el elemento jurídico de la teoría del caso. El punto de partida, como gira alrededor de esto, consiste en el encuadramiento, subsunción jurídica de los hechos, dentro de las disposiciones normativas y legales, ¿no?, tanto sustantivas como procedimentales. Es la subsunción de la historia del acontecimiento a la norma penal aplicable. El segundo elemento de la teoría del caso es fáctico. Bien, es la identificación de los hechos relevantes, conducentes, para comprobar la responsabilidad o descartar la responsabilidad del procesado. Hechos que deben ser reconstruidos durante el debate del juicio oral a través de las pruebas. Los hechos contienen acciones con circunstancias de tiempo, lugar, forma, lugares, escenarios, personajes, sentimientos, el modo de cómo han ocurrido los hechos, cuáles han sido los instrumentos utilizados y el resultado de una determinada acción que hayan realizado las partes. El tercer elemento de la teoría del caso es probatorio, sustenta lo fáctico, permite establecer cuáles son pruebas pertinentes para establecer la certeza de la ocurrencia de una conducta punible y de la responsabilidad del acusado, como supuestos de una sentencia condenatoria para la fiscalía, o la ausencia o la deficiencia de estos requisitos. En el caso de la defensa, debe demostrar que existe ausencia, deficiencia del sustento probatorio, si se pretende una absolución. Bien. O también fallas procedimentales que sean esenciales, como ejemplo, la ruptura de la cadena de custodia, que hace perder la autenticidad de la prueba. Ustedes conocen bien.
que para incorporar un determinado medio de prueba se debe cumplir con ritualismos, formalidades, y si se altera el orden de la cadena de custodia, pues un elemento de prueba fundamental puede ser excluido y este no puede ser considerado por el tribunal, no puede ingresar a la comunidad probatoria y ese elemento de prueba pues tan valioso, tan indispensable, puede de alguna manera haber sido utilizado para fundar una decisión que sea necesaria a los intereses de una de las partes. Bien, continuando con la clase, con el seminario, hablando ya de la teoría del caso, debo realizar una diferenciación que considero muy importante, ¿no? Muchos de los colegas profesionales confunden lo que es la duda razonable y lo que es la insuficiencia probatoria. La insuficiencia probatoria es uno de los argumentos con el que la defensa de un acusado puede obtener la absolución, que se le exima de responsabilidad a un procesado. La insuficiencia probatoria. ¿Por qué? Porque no existen los suficientes elementos de convicción para determinar que la conducta de un determinado sujeto se encuadra a un determinado delito, ¿no? Pero muchas veces confundimos la insuficiencia probatoria con la duda razonable. La duda razonable es una cosa y la insuficiencia probatoria es otra. Como lo he señalado a manera de introducción, la insuficiencia probatoria es una de las manifestaciones por excelencia de un fallo absolutorio, porque la prueba no es suficiente, no le genera la plena convicción a un juez o a un tribunal para determinar la responsabilidad. Incluso por la insuficiencia probatoria, el juez y el tribunal está obligado, reatado, para determinar la absolución de una determinada persona frente a un determinado delito. Puede surgir que en la mente del juez, de manera casual, se puedan generar por medio de una estrategia del defensor perfectamente ideada, planificada por la defensa. Por ello existen algunas herramientas de la argumentación jurídica, como son la teoría híbrida y la inferencia a la mejor explicación, como instrumentos para lograrlo, a partir de elementos objetivos y racionales. La convicción judicial se puede medir a partir de parámetros objetivos y que entre sus tres niveles, ¿cuáles son estos tres niveles de los parámetros objetivos para generar la convicción judicial? Son tres: la certeza, la probabilidad y la duda, ¿no? Se puede llegar a través de la convicción judicial, a través de la certeza y la probabilidad. La duda, evidentemente, ya no forma parte de ninguna convicción judicial. Como decía Descartes, se puede utilizar como un método para llegar a la verdad. No es lo mismo, como he señalado, la insuficiencia probatoria que la duda razonable, y que los jueces en ocasiones lo confundimos e invocamos erróneamente de manera indistinta, cuando en realidad ni siquiera se ha generado una probabilidad. Existen criterios racionales para controlar la duda. La inferencia a la mejor explicación es uno de ellos, ¿no? Y los criterios que controlan la mejor explicación, ¿no? La mejor explicación y los criterios para controlar esa mejor explicación, para generar dudas en los jueces, pero también hay instrumentos procesales que se analizan y deben demostrarse que sean útiles en la labor de esparcir, de difuminar dudas razonables. Sabemos que se forma la convicción judicial, es importante para poder sembrar la duda razonable, debido a que la duda, al igual que la certeza y al igual que la probabilidad, son niveles de convicción que se producen en la mente del juez, juzgador, durante el juicio y al momento de dictar sentencia. La convicción judicial es el convencimiento, la persuasión,
que llevan al juzgador a determinadas conclusiones sobre las cuestiones planteadas. Es decir, la convicción judicial es el nivel de certeza que tiene el juez con respecto a los hechos del caso y derivado de la apreciación de las pruebas para condenar o para absolver al acusado. Los principios que rigen el sistema penal acusatorio, como son el objeto del proceso penal, en el sistema de la valoración de la prueba, la carga de la prueba incumbe al Ministerio Público y se debe respetar la presunción de inocencia. El imputado no tiene nada que probar. Toda la carga de la prueba, pues la debe sostener y sustentar el Ministerio Público. Sí, la defensa, en legítimo derecho a los amplios medios de defensa que le confiere la ley, tiene la posibilidad de plantear exclusiones probatorias a medios de prueba que se hayan incorporado de manera ilícita, ¿no? Bien, por supuesto, el principio de convicción del tribunal para obtener una sentencia condenatoria en el procedimiento. El proceso penal será acusatorio, oral, se regirá por los principios, como ya hemos señalado en la anterior jornada, de publicidad, contradicción, concentración. La concentración para evitar la dispersión de los recuerdos, de la memoria del juzgador. Evitar que un juicio se prolongue, porque ello puede ocasionar que haya una dispersión de la prueba, ¿no? Debe ser en lo posible todos los actos en un solo acto. Debe respetarse la continuidad y la inmediación. La inmediación, que todos los sujetos procesales participen de manera activa en el proceso. El juez solo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado. Como puede verse, la Constitución se refiere a la convicción del tribunal como una condición necesaria para condenar al procesado. Pero no habla de qué nivel de convicción se requiere para condenar o para absolver. Es decir, deja que el juez, de acuerdo a los estándares de la experiencia, la lógica, la psicología, pues determine un determinado nivel de convicción para establecer si una persona es culpable o es inocente. La convicción judicial depende de elementos tanto objetivos como subjetivos, pues la convicción es un estado mental que tiene el juez en relación con el caso. Por ello existen instrumentos jurídicos que son clave para determinar la convicción judicial. Algunos de estos instrumentos controlan la calidad de los medios de prueba que ingresan al proceso, como son los sistemas de la valoración de la prueba. Y de acuerdo al sistema de la sana crítica, solo pueden ser valorados las pruebas que de acuerdo a las reglas de la lógica, máximas de la experiencia y los conocimientos científicos permite que un determinado hecho esté en todo caso respaldado, haya un adecuado control racional de la prueba a través, lo reitero, del sistema de la sana crítica, que pueden ser valoradas las pruebas de acuerdo a tres aspectos, ¿no? Las reglas de la lógica, máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. Muy importante los dictámenes periciales en el ámbito de genética forense, biología forense, planimetría forense, psicología forense, que permiten que exista un control racional a la decisión que emita y adopte un tribunal. Por otro lado, el estándar de prueba, más allá de toda duda razonable, tiene que, si se pretende un fallo condenatorio de responsabilidad, tiene que ir más allá de la duda razonable, que permite controlar la cantidad o dosis de la prueba suficiente para generar convicción en el juez al dictar una sentencia condenatoria. Enseguida veremos además exclaves, otras que son determinantes para la certeza, o en su caso para la duda en el juez o tribunal. La convicción judicial depende de que la hipótesis acusatoria, que su grado de aceptabilidad y sobre todo las pruebas lo confirmen. También depende la convicción el aplicar adecuadamente los estándares de la prueba para el momento procesal de que se trate, pues no será lo mismo el estándar, para vincular a proceso que para el juicio abreviado, ¿no? O bien, en todo caso, en cada uno deberá saber cuál es la dosis de prueba necesaria
para resolver, para conocer el estándar de prueba. No es lo mismo el análisis probatorio que se tenga que aplicar en un juicio oral, público y contradictorio, con el avance de toda y cada una de las etapas del proceso en relación a la valoración de la prueba emergente de un procedimiento abreviado. Es diferente a la valoración. Es importante que el juez aprecie que en la incorporación de las pruebas, conforme al principio de la contradicción, para que haya un verdadero debate probatorio. Es decir, conceder a las partes la posibilidad de oponerse a los medios de prueba. Así pueda el juez o tribunal realizar una adecuada ponderación. El objetivo de las partes es provocar la convicción judicial para la acusación, más allá de toda duda razonable. Y para la defensa, ojo, basta con sembrar duda razonable para lograr la absolución del acusado. Bien, para el acusado, suficiente con generar una duda razonable, pues desmantela toda la pretensión punitiva que tiene el Ministerio Público o la acusación particular, solamente sembrando una duda razonable. La duda razonable puede presentarse al menos en dos situaciones relacionadas con las pruebas de descargo, porque darán lugar a la existencia de una incertidumbre racional, por cierto. La duda razonable genera una incertidumbre, pero esta incertidumbre debe ser racional, ¿no? Coherente sobre la verdad de la hipótesis de la acusación. Cuando las pruebas confirman la hipótesis de la defensa, de tal manera que ellas acreditan una hipótesis totalmente o parcialmente incompatibles con la hipótesis de la acusación, porque existe una hipótesis de los acusadores y otra de la defensa. Cuando a través de las pruebas, inclusive a través de los mismos medios de prueba propuestos por el acusado, se puede cuestionar la credibilidad de las pruebas de cargo del Ministerio Público que sustentan la hipótesis de la acusación. Cuando la hipótesis de la acusación no se encuentra suficientemente confirmada por los elementos de prueba, porque la hipótesis del Ministerio Público pues no está debidamente respaldada, y en esos casos la defensa puede encontrar un elemento para generar o sembrar esa duda razonable. Como puede verse, estas tesis nos dan el fundamento para sembrar la duda razonable, pues refieren que se puede plantear una hipótesis alternativa, ¿no? Proponer al tribunal, al juez, una teoría, una hipótesis que sea alterna, ¿no? A la que ha propuesto el Ministerio Público. Sin embargo, falta que la interpretación muchas veces del juez pues resulte insuficiente porque no se ha incorporado la dosis de prueba necesaria, en todo caso, para generar la convicción. En el sistema acusatorio permite que las partes intervengan en el juicio de manera estratégica, ya que el proceso se desarrolla en varias etapas, tiene salidas alternas el proceso, pero sobre todo de acuerdo a su característica adversarial y con base al principio de contradicción, las partes pueden cuestionar, sí, pueden cuestionar las teorías del caso, de su contraparte. Ejemplo más claro es de que, como lo he señalado, la defensa del acusado puede solicitar durante todo el desarrollo del juicio el ejercicio de la defensa material, ¿no? El acusado tiene el derecho de participar, aclarar, contrastar todos los elementos de prueba en los que él se vea aludido, señalando inclusive al acusado qué medios de prueba de descargo o qué medios de prueba testifical de descargo descargan o descartan en todo caso una afirmación, una proposición por parte del Ministerio Público. La duda razonable debe sembrarse inclusive, miren ustedes, desde la etapa de la investigación. Es una herramienta muy útil para lograrlo y es a través de la teoría del caso. En la eventualidad de una competencia abierta de relatos, se debe generar la duda, identificar las inconsistencias, las contradicciones en las que pues, incurre el Ministerio Público o el acusador particular.
Bien, eso en cuanto a la duda razonable y a la convicción judicial. Presentar una teoría de caso alternativa a la de la acusación debe ser creíble, posible, coherente, consistente y debe apoyar la hipótesis con pruebas, pero estas pruebas deben ser idóneas, pertinentes y suficientes, que den credibilidad a la historia. Bien, también otro aspecto, diseminar la duda razonable como estrategia de la defensa. Es una estrategia de la defensa. Regar, diseminar la duda razonable supone presentar una hipótesis que sea lógicamente incompatible con la hipótesis de la acusación. Bien, el imputado muchas veces en los casos de que afronta un proceso busca una coartada, ¿no? Que lo deslinde de responsabilidad, que acredite que una persona no ha participado, no ha estado presente en un determinado lugar, en un determinado momento, y eso es a través de una coartada. Deberá contar con los elementos de prueba, testifical, pericial, científico, que corroboren que un sujeto determinado no estuvo en un tiempo, lugar determinado, ¿no? También la defensa puede introducir nuevos hechos en el proceso para demostrar que no ha contado con participación alguna. En cambio, la acusación que pretenda obtener un fallo favorable, la condena o la responsabilidad del imputado necesariamente debe superar la duda razonable. La defensa solo tiene que probar su hipótesis a nivel de probabilidad, sembrando dudas, ¿no? En la teoría probatoria de la teoría del caso, la defensa debe aportar pruebas que generen convicción a nivel de probabilidad, sobre todo indicios. Es importante también refutar las pruebas de la parte contraria para debilitarlas. Bien, en relación a la teoría jurídica, se debe atacar la subsunción de los hechos a una determinada norma jurídica de la parte contraria, en la que no se ha realizado una adecuada subsunción a la norma aplicable, sembrar dudas sobre su aplicación. Ello demostrar que la calificación de un hecho es incorrecta, defectuosa, que puede ser motivo de demostrar que existen subjetivismos por parte del Ministerio Público o del acusador particular. Para atacar la hipótesis acusatoria se pueden realizar las siguientes operaciones esenciales. Encuentro yo 3 para atacar la hipótesis del Ministerio Público. Corroboración de la hipótesis acusatoria con las pruebas. Entonces, ya nada hay que hacer en relación con la duda, ¿no? Cuando las pruebas respaldan los hechos del Ministerio Público es complicado atacar, sembrar duda, ¿no? Así también se debe, en todo caso, identificar que las pruebas sean contradictorias, se debe someter la hipótesis acusatoria a un análisis riguroso, exhaustivo, de que estas no son razonables, ¿no? Y ello, pues, genera la duda razonable como un instrumento idóneo para este propósito. La opción de la hipótesis más probable, como sustento probatorio, que resista los intentos por falsearla, ¿no? Por falsificarla, y que parezca tanto o más creíble, bueno, cuando la hipótesis de la acusación es coherente, es completa, o se corrobore con medios de prueba, estén íntimamente vinculados, pues también será difícil sembrar duda razonable. Bastará a la defensa formular una hipótesis alternativa provista de una mínima verosimilitud, o sea, una mínima aceptación de credibilidad. Bien, se siembra la duda razonable, se debe dejar expuestas las pruebas, los datos contradictorios entre los alegatos, enfatizar, como lo he señalado, las contradicciones por medio de los interrogatorios y los contrainterrogatorios. Bien, sembrar la duda razonable es un elemento, un instrumento con el que la defensa, con un solo elemento, puede desmantelar la pretensión punitiva. Bien, entrando ya a contexto, continuando con lo que es el juicio oral. Las reformas de la ley 1173 han realizado reformas muy trascendentales, ¿no? Entre ellas el poder ordenador y disciplinario que tiene el juez.
ustedes deberán comprender que el juez, el tribunal, tiene la facultad de moderar el interrogatorio, ¿no? ¿Qué significa moderar el interrogatorio? Moderar el interrogatorio significa que el juez o el tribunal está dotado para establecer la cantidad de preguntas que sean necesarias para un determinado testigo. ¿Qué significa también moderar el interrogatorio? Ante la presentación de una objeción a una pregunta por considerarla capciosa, por considerarla engañosa, pregunta tramposa o pregunta sugestiva, el tribunal, en casos en que advierta que quien opone una objeción tiene el debido respaldo, sintetiza esa labor en que el juez o tribunal puede reconducir la pregunta, ¿no? Puede interpretar la pregunta sin necesidad de exigir a quien ha objetado que reformule la pregunta. Eso significa moderar el interrogatorio, ¿no? Determinar la cantidad de preguntas para cada testigo de acuerdo a la importancia, a la cualidad que tiene cada uno de ellos, ¿no? Y en los casos en los que se presenta una objeción, ya no existe la necesidad de solicitar a quien ha formulado una inadecuada pregunta, no existe la necesidad de que reitere la pregunta, sino que el juez o tribunal puede interpretar, puede asimilar de una mejor manera una pregunta que sea correcta. Bien, la norma que establece de la forma y el modo en que se debe desarrollar el juicio oral está en el artículo 113 de la ley 1173, ¿no? Como se ha señalado, las audiencias acá rescatan el artículo 113 de la ley 1173, se regirán bajo los principios de la oralidad, inmediación, continuidad y contradicción. Excepcionalmente podrá darse lectura de elementos de convicción en la parte pertinente vinculado al acto procesal. Una gran diferencia con la ley 1970. Pues ustedes recordarán los juicios de terrorismo, procesos y juicios que culminaban en 8 años. Estos se producían porque la ley 1970 exigía que se realice la lectura íntegra, de comienzo a fin, de cada uno de los elementos de prueba. Pero este artículo, el 113, parágrafo 1 de la ley 1173, refiere que el juez o tribunal únicamente podrá dar lectura a la parte más trascendental de un determinado elemento de prueba. Por ejemplo, un dictamen pericial, ya no hay la necesidad de efectuar la lectura exhaustiva de todo un dictamen pericial, únicamente la parte de las conclusiones. Si se ha determinado, por ejemplo, la existencia de un perfil genético compatible al encontrado en una determinada región genital, entonces ahí el proceso es más dinámico, con la ley 1173. En ningún caso se puede alterar el procedimiento establecido en el procedimiento, autorizando o permitiendo que en la sustanciación se incorpore un procedimiento escrito. No se puede realizar aquello. El juicio es estrictamente de orden oral. Bien, salvo marcadas excepciones, ¿no? Como es el caso de la presentación de un recurso de apelación restringida que necesariamente debe ser presentado de forma fundamentada y en forma escrita. En el juicio y en las demás audiencias orales se debe utilizar el idioma castellano. Alternativamente, mediante resolución fundamental, el juez puede disponer la utilización de otro idioma, pero que sea originario del lugar donde se está celebrando el juicio. Si alguna de las partes, los jueces o los declarantes, no comprenden con facilidad un idioma o la lengua utilizada, el juez podrá nombrar un intérprete común. Las audiencias de juicio deben realizarse de manera ininterrumpida, salvo las excepciones establecidas en este código, ¿no? El imputado de manera justificada puede solicitar la suspensión de la audiencia, ¿no? Pero en los casos en los que no los haga, pues acá establece la norma que se puede expedir mandamiento de aprehensión únicamente a efectos de su comparecencia. Si el defensor no concurre de manera justificada a la audiencia o si se retira de ella, se debe considerar como un abandono malicioso. Se le debe designar un abogado estatal, un defensor estatal o de oficio.
El juez o tribunal sancionará al defensor conforme al artículo 105 del Código Penal. La sanción está en el Código Penal y tengo entendido que es el equivalente a 2 salarios de un juez técnico. En caso de que un abogado incurra en abandono malicioso, sin perjuicio de remitir antecedentes al Ministerio Público. Bien, la incomparecencia del fiscal debe ser inmediatamente comunicada al fiscal departamental para que le asigne otro bajo responsabilidad del fiscal inasistente. En ningún caso la inasistencia del fiscal podrá ser suplida o convalidada con la presentación del cuaderno de investigación. Esto sí sucede en las audiencias de medida cautelar. Muchas veces el juez no puede estar presente en la audiencia, en una audiencia de medidas cautelares o de cesación a la detención preventiva, y se limita a remitir el cuaderno de investigación. En juicio oral esto está prohibido. Tiene que estar presente el fiscal. En ningún caso las audiencias pueden suspenderse bajo responsabilidad, debiendo hacer uso el juez de su poder ordenador y disciplinario y disponer toda medida que sea necesaria para lograr la comparecencia de las partes. Bien, ya habíamos señalado cuáles eran las causales de suspensión de la audiencia de juicio oral. Muy importante. La primera de ellas, cuando surgiese la necesidad de producir prueba extraordinaria. La prueba extraordinaria es aquella que surge a raíz de información que se obtiene en el curso del debate y que de alguna manera puede fortalecer la pretensión, ya sea de la acusación o la defensa. La producción de prueba extraordinaria no solamente puede ser exigida por la acusación, sino también por la defensa, ¿no? También por el descubrimiento de nuevos hechos y el Ministerio Público requiera ampliar la acusación. Y algún impedimento de alguno de los sujetos procesales o circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. La ley establece 3 días hábiles, ¿no? Y excepcionalmente hasta 5 días, ¿no? Pero lamentablemente en la práctica no se cumple la normativa hasta la fecha, ¿no? Pese a que han existido varias reformas, inclusive en la ley 1970 establecía que el juicio se podía suspender el juicio por un tiempo hasta de 10 días, ¿no? Pero esos 10 días eran calendario, ¿no? Formaban parte del cómputo los sábados, domingos, días inhábiles, feriados. La norma, la ley 1173, establece que se puede suspender por las causales señaladas por un tiempo de 3 días hasta 5 días como máximo, ¿no? Y la otra innovación del procedimiento penal con la ley 1173, que las audiencias deben ser registradas en su integridad digitalmente, de manera audiovisual. Ya no existe la excusa del señor secretario o del señor juez que indique que el expediente no está a la vista porque está para transcripción. Todas las audiencias se registran a través en su integridad de manera digital, de manera audiovisual. Y la Oficina Gestora de Procesos debe ser la responsable de cumplir con estos protocolos de seguridad que garanticen que las grabaciones no sufran alteraciones del registro y su incorporación al sistema informático de causas. Los registros digitales de las audiencias deberán estar disponibles en el sistema informático. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando el juez o el tribunal se exprese. Y lógicamente también el juez debe el respeto a los señores abogados. Ojo que todas las audiencias se encuentran a disposición de los litigantes del Ministerio Público porque se encuentran en el sistema informático de gestión de causas para el acceso de las partes en todo momento, a través inclusive de ciudadanía digital, conforme a protocolos de seguridad debidamente establecidos. Procesos en los que está comprometido la libertad, el bien jurídico que es la libertad sexual, la vida. En casos no se puede difundir las videograbaciones, simplemente con fines estrictamente procesales, pero también para fines, en todo caso, cuando consideren que existe alguna infracción, alguna conducta desplegada por las partes que no se ajuste a la probidad, idoneidad,
se pueden también iniciar acciones disciplinarias, administrativas, hasta de índole penal, ¿no? Entonces, debemos cuidar el manejo de nuestras expresiones en las audiencias, tanto los jueces como los señores abogados, actuando con la debida, con el debido respeto y el decoro, ¿no? Se han observado en estos últimos tiempos que los jueces, en algunos casos, realizan actos de discriminación, ya sea contra la mujer o contra abogados que no cuentan aún con la amplia experiencia, pero ello no puede ser así, ¿no? Todos merecen el respeto que corresponda. Todos son profesionales. Entonces, pueden ser pasibles a juzgamientos, a censuras por parte de la sociedad y la opinión pública, ¿no? Bien, al respecto, las únicas actas que deben formar parte del cuaderno de juicio son los denominados, yo particularmente le asigno el nombre de índice, ¿no? El índice, ¿no? El lugar, la fecha en que ha iniciado un determinado acto procesal, qué actuaciones procesales se han llevado en un proceso. Esos datos, esos antecedentes, se registran de manera muy resumida en un acta, ¿no? La hora de su inicio y la hora de su finalización, las resoluciones que se han adoptado de manera muy concreta, porque todo el contenido de lo expuesto, de lo sustentado por las partes, los abogados y los jueces estarán en la videograbación, ¿no? El Tribunal Constitucional señala como punteos, ¿no? Cuando se ha sometido a una acción de amparo constitucional, una determinada forma de realización del juicio, pues ellos han determinado emplear este término que considero que no es el adecuado, ¿no? Podría ser un índice o un resumen de las actuaciones que se han realizado en una audiencia, que son actas escritas respaldatorias a la videograbación, porque en la videograbación está el contenido en su esplendor, el contenido extenso de la forma de realización de un determinado actuado procesal. Bien, creo que estamos 8:30. Si gustan, podemos hacer un pequeño receso o continuar. Estoy acá para escucharlos, estimados colegas, por favor. O si existe alguna otra pregunta, alguna aclaración. Gracias, doctor. Bueno, tenemos una pregunta de Marcelo Ramos, doctor. Voy a cederle el micrófono. Gracias. Doctor Ramos, muy buenas noches. Lo escucho, doctor. Buenas noches, distinguido doctor. Espero que se encuentre mejor de salud. Distinguido doctor, la pregunta puede sonar un poco simple. Sin embargo, se dice que quien pregunta avanza y quien se calla se estanca. La pregunta es la siguiente, doctor. ¿Cuál es el procedimiento correcto para introducir a juicio un instrumento del delito, llámese un cuchillo, una pistola, por ejemplo? Tengo un caso, por ejemplo, o básicamente en un caso de juicio, cuando estamos en plena declaración de los testigos de la fiscalía, si yo soy el abogado del acusado y procedo a iniciar mi interrogatorio, le pregunto al testigo si reconocería el arma utilizada en el crimen, él me responde que sí. Entonces, cuando yo solicito que se pueda judicializar el arma para que el testigo pueda reconocerla, algunos jueces te dicen que podrás solicitarlo durante el desahogo de las pruebas, olvidando que los testigos no van a volver a declarar posteriormente más adelante. Entonces, no podremos pedirles a los testigos que reconozcan el arma más adelante, a pesar de que el artículo 355 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 1173, señala claramente de manera taxativa que los objetos secuestrados serán exhibidos para su reconocimiento por testigos, peritos o por el imputado, dice. Entonces, eso nos da a entender que incluso durante la declaración del acusado, en esa etapa tan prematura del juicio, incluso ya podríamos solicitar se ponga a la vista el arma secuestrada. Empero, el título del 355, el nomen juris, es otros medios de prueba. Entonces, eso también daría a entender que el momento procesal oportuno sería después de las pruebas periciales. ¿Nos podría referir y aclarar, doctor, cuál es el procedimiento correcto y la base legal, por favor, para introducir a juicio
un instrumento del delito. Muchísimas gracias, distinguido doctor Quiroga. Bien, estimado doctor, le agradezco mucho. Primero que se les debe recordar a los operadores de justicia que en el sistema de producción de prueba rige el principio de alternabilidad de la prueba, ¿no? No se puede pretender que previamente se tenga por agotada la prueba testifical para luego pasar a la prueba pericial y para después llegar a la producción de prueba material en todo caso, ¿no? ¿Qué mejor momento en el que un testigo, un perito, un protagonista, un sujeto involucrado, en el momento de su declaración, es en ese momento que el Ministerio Público o los señores abogados puedan exigir, conforme su pregunta tiene una respuesta que está claramente identificada en el artículo 217. Tienen que invocar este artículo, estimado doctor, artículo 217 del procedimiento penal boliviano, documentos y elementos de convicción. Los documentos, objetos y otros elementos de convicción que se hayan incorporado al proceso pueden ser exhibidos al imputado, a los testigos y a los peritos. ¿Para qué? Para que reconozcan o en su caso informen sobre ellos, si hablamos de peritos, ¿no? Los que tengan un carácter reservado serán examinados privadamente, pero generalmente las pruebas no tienen carácter reservado para que sean examinados de forma privada por el juez o tribunal. Y sobre todo, demostrar que son útiles para la averiguación de la verdad, pero se debe considerar, estimado doctor, que antes de exigir que un documento, un objeto o un elemento de convicción incorporado se pretende exhibir al imputado, al perito o al testigo, previamente se debe solicitar la aplicación del principio de alternabilidad previsto por el artículo 217. Ahí se demuestra que existe el principio de alternabilidad por la redacción del precepto legal establecido en el artículo 217. Primero se debe exigir que se admita la prueba, porque esa prueba simplemente está propuesta. La prueba debe ser admitida, ¿no? La prueba de los hechos, la prueba material. Se correrá en traslado, si no existe observación alguna, el juez y el tribunal, en todo caso, admitirán la incorporación de ese medio de prueba para recién exigir el señor abogado que sea puesto a consideración del testigo, perito, su exhibición para que informe o reconozca. Ojo que si hay una negativa del señor juez presidente o del juez técnico, inmediatamente la parte agraviada debe plantear el recurso de reposición, ¿no? Porque usted considerará que la decisión que descarte, rechace, niegue la alternabilidad de la prueba y la exhibición de elementos de convicción a un testigo, pues resulta incongruente, y si pese a la decisión el juez decide mantener la determinación, usted conoce muy bien, estimado doctor, que usted podrá hacer su reserva de apelación, anunciando ampliar los argumentos de sus agravios ante una eventual apelación restringida, ¿no? Y ello puede acarrear en un defecto de la sentencia, previsto en el artículo 370, que puede dar lugar a la nulidad del proceso. Artículo 370, defectos de la sentencia. Los defectos de la sentencia que habiliten la apelación restringida serán los siguientes, ¿no? La inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, pero entre otros, que se base en medios o elementos de prueba que no han sido incorporados legalmente al juicio, ¿no? En todo caso, estimado doctor, ese es el procedimiento, pero sí, la respuesta está muy bien definida en el artículo 217. Se tiene que exigir al juez o tribunal el anuncio de exhibición de piezas, elementos de convicción para que el testigo, perito o partícipes informen o reconozcan las piezas del delito, doctor. Espero haber satisfecho su consulta, estimado doctor.
Gracias, doctor. Muy amable, estimado doctor. Bien, si... Muchas gracias, doctor. Bien, doctor. Hay una pregunta, doctor. José Luis Jorge González dice, durante el juicio oral, ¿qué tipo de pericias puede autorizar que se haga el tribunal? ¿Es posible el peritaje de infografía y planimetría forense? Por supuesto, el artículo 171 del Código de Procedimiento Penal reconoce la libertad probatoria, ¿no? Ya no existe la prueba tasada, ¿no? La prueba que era una regla, determinados elementos de prueba no podían ser admitidos por un juez o por un tribunal. Pero siempre y cuando se acredite que estos elementos de convicción son lícitos, ¿no? Son pertinentes y son útiles. Con relación a la infografía, bueno, en este momento ustedes conocen muy bien el caso del interventor del Banco Fácil, se ha realizado una infografía muy importante para la policía boliviana, lo digo así, para poder reproducir la forma, la manera en que se hubiese producido un acontecimiento para develar la forma, la manera, el modo en que una determinada persona muy conocida habría perdido la existencia, ¿no? La infografía es pues una representación gráfica simple y visualmente atractiva, con un conjunto de ideas, con un conjunto de datos, y el objetivo principal de la infografía es facilitar la comprensión de la información sobre un determinado acontecimiento y con la colaboración de los equipos de computación, programas sofisticados, se puede realizar evidentemente. Pero el juez o tribunal no está de ninguna manera reatado exclusivamente en fundar una decisión, ya sea condenatoria o absolutoria, para emitir una decisión en base a la infografía. No olviden que de acuerdo al artículo 173 del Código de Procedimiento Penal, el juez o tribunal debe realizar una valoración armónica, integral, de todos los elementos probatorios. No puede hacer una valoración aislada, no puede asumir una decisión únicamente en función a un elemento de prueba. Debe haber una armonía, un engranaje, una estrecha vinculación entre uno y otro elemento de prueba. Diferente a lo que sucede con el acusado. Basta que él genere una duda razonable, pues simplemente el tribunal está obligado a disponer su absolución. Claro que sí, se puede realizar la infografía y la planimetría forense con ayuda del Instituto Técnico Científico Antonio José de Sucre, que es el ITCUP, los especialistas que realizan el diagrama, el recorrido, el movimiento, la velocidad, el arrastre, para determinar una conclusión, ¿no? El recorrido de una persona, ¿no? Si este fue impulsado, si este por sí mismo recorrió el lugar. En todo caso, sí, claro que sí. Pero toda la prueba debe ser analizada en forma íntegra, en forma armónica. Claro que sí, muchas gracias por la pregunta. Permítame revisar. Muchas gracias, doctor. Y otra pregunta, doctor, de Gabriel. Le voy a ceder el micrófono. Gracias, doctora. Doctor, muy buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Atento a Muy buenas noches, doctor. Doctor. Nuevamente agradecerle por las clases que usted impartiendo esta noche. Doctor, tengo una consulta. En este caso, me gustaría, por favor, me aclare, porque usted también conforma parte de un tribunal en materia de violencia, por ejemplo, en materia de delitos de violación. Ocurre que hay casos donde los jueces, normalmente bajo ese
presunción de veracidad en un hecho de violación. La presunción de veracidad dice que los testimonios de los menores, niñas, niños, que han sido víctimas de violación, atestan, hacen una primera valoración psicológica preliminar y posteriormente en una preparatoria realizan en una cámara Gesell. Ocurre que esta cámara Gesell, doctor, llega a juicio y con esa presunción de veracidad, el tribunal bastará en sentenciar a ese imputado. ¿Por qué le comento el caso, doctor? Y mi pregunta. Yo tengo un caso donde existe, por ejemplo, la declaración de la supuesta víctima, ¿no? Dice, relata una relación fáctica que dice cómo ha suscitado, qué ha suscitado, pues. Pero obviamente en este tipo de delitos no hay testigos, ¿no? Entonces, acá debe ser corroborada por otros medios de prueba. Pero, ¿qué sucede, doctor? También otra de mi pregunta, si la víctima en un examen médico forense, por ejemplo, el médico forense detecta la víctima tiene el himen dilatable o complaciente. Entonces, en este caso, por ejemplo, habría solamente dos elementos, ¿no? La valoración psicológica en cámara Gesell y el certificado médico forense que no afirma ni niega, ¿no? el hecho de la agresión sexual. Entonces, ¿cuál es el parámetro que toma el tribunal, o los jueces en este caso, para sentenciar a este ciudadano? O en su caso, este himen dilatable generaría una duda para una absolución, ¿no? Entonces, obviamente existen los tratados y convenios internacionales que algunos tribunales he visto, por ejemplo, en el Alto, dicen a través de tratados y convenios internacionales no debe generarse más pruebas, documentos, nada más, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué medios de prueba corroboraría para sentenciarlo a este ciudadano? O en todo caso, ¿sería una insuficiencia probatoria, como ha dicho, o generaría una duda razonable a favor del imputado, doctor? Muchas gracias, es mi consulta. Bien, muchas gracias, doctor, por la pregunta. El tribunal maneja tres parámetros, estimado doctor. En esta región del país, occidente, por aspectos propios, no sé, de la anatomía de las personas, sexo femenino, el himen generalmente es dilatable, ¿no? En un 90%, ¿no? Dilatable, ¿no? Extendible. Significa que aunque haya existido acceso carnal, no existe el desgarro de la membrana del himen, ¿no? Entonces, ahí se genera la duda razonable, ¿no? Es un elemento que puede rescatar la defensa para sostener que su defendido no es el autor del hecho antijurídico. Otro aspecto muy importante, estimado doctor, ante la carencia, ante la falta de signos gráficos, signos físicos, pues se deberá, en todo caso, el médico forense inmediatamente recaba los hisopados de la región perilabial, conducto vaginal y fondo de saco vaginal, ¿no? Para que posteriormente el biólogo forense, el perito en biología forense, en gabinete, en oficina, pueda realizar el estudio para identificar la presencia de antígeno prostático específico. Es una proteína que únicamente puede ser segregada por el hombre, porque esta nace de la próstata, es una proteína y un líquido seminal al mismo tiempo. Y también el biólogo forense pueda identificar la presencia de espermatozoides. Ojo que estos elementos se pueden degradar, ¿no? Se degradan y cuando el tiempo es más allá de los 3 días, existe la imposibilidad en muchos casos de identificar antígeno prostático específico o en su caso el espermatozoide. Por eso lo recomendable es que
la valoración médico-forense, porque al mismo tiempo también recaba hisopados, sea dentro de las 72 horas o dentro de los 3 o 4 días de sucedido un presunto hecho. Estimado doctor, el tribunal maneja 3 parámetros que son muy necesarios y que estos han nacido en la jurisprudencia, en el Reino de España, en su administración de justicia. 3 elementos que son bien necesarios. Claro, comprendo, estimado doctor, por ejemplo, lo que usted señala, el principio de veracidad o de veracidad de la declaración de una menor frente a hechos de agresión sexual en su contra. Esto está también en un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Espinosa González contra Perú. Espinosa González contra Perú. En su párrafo 150 refiere que las declaraciones brindadas por las víctimas de violencia sexual se refieren a un momento traumático, ¿no? Cuyo impacto puede derivar en determinadas imprecisiones al recordarlas, ¿no? Las víctimas de violencia sexual tienden a utilizar términos poco específicos al momento de realizar sus declaraciones y no explicar de manera gráfica particularidades anatómicas de lo que ha sucedido. Y es común que ellas declaren utilizando términos confusos que no sean propios al momento de describir el acto de violencia, ¿no? Otro caso es J versus Perú, fallo de la Corte Interamericana, párrafo 329, que refiere a la ausencia de señales físicas no implica que no se haya producido el maltrato o la vejación sexual, ya que es frecuente que estos actos de violencia contra las personas no dejen marcas ni cicatrices permanentes, ¿no? Entonces, acá ya la Corte Interamericana, en estos fallos, de alguna manera, se anticipan a los hechos. Pero, ¿qué es lo que señala la jurisprudencia española? Que ha sido rescatada también por nuestro Tribunal Constitucional en la sentencia constitucional 33/2013, en Bolivia, sentencia constitucional 33/2013, de 4 de enero del 2013, que refiere que puede ser suficiente la declaración de una víctima de agresión sexual o de género o violencia de género para condenar penalmente a un agresor. Pero esto no es absoluto, no es absoluto. ¿Por qué? Se debe previamente manejar estos 3 parámetros. Ausencia de incredibilidad subjetiva. Bien, se debe demostrar que entre la víctima, el entorno familiar de la víctima, no exista problemas económicos, que no haya motivos de venganza, odio, resentimiento, enfrentamiento entre la familia de la víctima con el acusado o entre la familia de la víctima con la familia del acusado. Tiene que haber ausencia de incredibilidad subjetiva, le llama la jurisprudencia española. Ausencia de incredibilidad subjetiva. Si se demuestra que de por medio hay razones de venganza, resentimiento, enemistad, enfrentamiento entre familias anteriores a la comisión del hecho, es un elemento que de alguna manera inclina la balanza hacia el acusado, ¿no? Entonces es un elemento. El segundo parámetro es la verosimilitud, ¿no? Que se refiere que una determinada afirmación, declaración de una víctima debe estar corroborado con elementos de prueba, ¿no? Periféricos, de carácter objetivo, que avalen ese testimonio, ¿no? Ejemplo, pues no se puede tomar en cuenta una declaración imaginaria, una declaración fantasiosa, ¿no? Por ello señala la verosimilitud. Y del conjunto de elementos que extraiga el juzgador, no encuentre que este relato, este testimonio sea imaginario, que sea surreal, fantasioso, ¿no? Y tercero, uno de los elementos también muy importantes es la persistencia en la incriminación. Usted, doctor, conocerá muy bien que cuando una persona es sometida a un proceso penal, conoce que la parte adversa conduce a la víctima primero a la línea 156 para que una psicóloga extraiga los datos más importantes con relación a un determinado acontecimiento, ¿no?
El relato también es nuevamente brindado ante el médico forense, de manera obviamente mucho más breve y detallada para no generar revictimización. Posteriormente son sometidas las víctimas a cámara Gesell del Ministerio Público ante otro psicólogo que pertenece a la Unidad de Protección, Víctimas y Testigos. Si en todos estos ámbitos de colección de testimonios, de declaraciones, existen contradicciones, imprecisiones, es otro elemento que se utiliza en favor del acusado. Ahora, como se ha señalado, el tribunal puede descartar el tipo penal por el que acusa el Ministerio Público y observando el principio de congruencia puede subsumir o adecuar la conducta a otro delito de menor trascendencia, si se puede decir así, como el abuso sexual, actos sexuales abusivos, acoso sexual, entre otros, estimado doctor. Pero estos tres son los elementos, ¿no, doctor, para tomar en cuenta que una declaración puede estar debilitada si la misma es producto de una venganza, de resentimiento, enemistad, anteriores a la comisión del hecho entre la familia de la víctima y la familia del acusado. Que no sea verosímil, que no sea creíble, que sea fantasioso, que no esté corroborado por otros medios de prueba, y la declaración en la incriminación tiene que ser persistente en todos los ámbitos donde la menor haya detallado los hechos en contra de una persona, doctor. Es la respuesta que le puedo proporcionar, doctor. Muchas gracias, doctor. Bueno, hay otra pregunta que me mandaron al directo. Dice Betsabeth Marta. En un caso de que no se puede encontrar, no se tiene datos de la víctima para notificar con la acusación fiscal, el fiscal solicita que se notifique por sistema Hermes, el juez da lugar. Distinguida doctora, ¿qué resolución tendría que notificarse a la víctima? Por favor, es una sentencia, una acusación, me indicó, ¿verdad, doctora? Sí, en caso de que no se encuentre a la víctima para notificar a la acusación fiscal. Dice. Bien, evidentemente la notificación con la acusación fiscal la realiza el juez o tribunal dentro de los actos preparatorios al juicio, otorgándole a la víctima la posibilidad de que en un plazo de 10 días hábiles siguientes a su notificación pueda presentar su acusación particular, sus elementos de prueba o simplemente adherirse a la acusación del Ministerio Público. Esta notificación debe ser ejecutada y practicada en forma personalísima, doctora, porque se trata de una primera resolución. Si es que la misma no se ejecuta de manera personal, genera un defecto absoluto y no susceptible de convalidación. La acusación es una primera resolución, entonces esta debe ser notificada en forma personal. Lo que el juez tiene que hacer, en todo caso, en caso de que no se conozca el paradero de la víctima, se debe emitir una orden judicial con mucha mayor confianza al CERECI, lo que antes se denominaba el registro civil, Servicio de Registro Cívico, ¿no? Que está bajo tuición del órgano electoral plurinacional, donde consigna los datos de todas las personas que han sufragado, que tienen lugar a efectuar su derecho al sufragio, recinto electoral, y es ahí donde se ejecuta la notificación de acuerdo al informe del CERECI. Por experiencia propia, CERECI automáticamente contesta la orden judicial sin necesidad de que el interesado pase a recabar la respuesta a la orden judicial. Automáticamente este es remitido de forma inmediata por el CERECI al tribunal. Ahora, si subsiste el desconocimiento del paradero de la persona de la víctima, contamos con el artículo 165 del Código Procesal Penal. Se realiza la notificación mediante edictos. Ahora aquí existe otra innovación. Ya no existe ningún costo en efectuar una publicación en un medio de circulación escrita. El Consejo de la Magistratura, 2 años atrás, ha implementado la publicación a través de medios digitales, ¿no? Es gratuito, ¿no?
En la página del Consejo de la Magistratura existen varios programas. Ejemplo, uno para remate de propiedades en juicios ejecutivos, tienen un sistema para publicar edictos. En materia penal, concretamente, tenemos el sistema Hermes, que está a cargo de cada secretario de cada juzgado cautelar o de cada secretario de un tribunal. El señor secretario, quien previa orden del señor juez, en mérito al artículo 165, dispone la publicación mediante edictos y en el sistema Hermes. Una vez que el señor secretario introduzca a la página digital del Consejo de la Magistratura el edicto, consignando el pliego acusatorio del Ministerio Público, extraerá un comprobante, una constancia de su publicación en el medio virtual y se tendrá como una diligencia de notificación para que el proceso no quede paralizado. Pero siempre, obviamente, agotando las diligencias y pues una vez que el funcionario de la oficina gestora, aún con el informe del CERESI, no pueda dar con el paradero del interesado, la parte víctima, recién, de conformidad al artículo 165, se le solicita al señor juez que ordene la notificación por edicto y será el señor secretario quien realice esta publicación virtual. Incluso imprime del sistema de plataforma del Consejo de la Magistratura el edicto, ¿no?, con la fecha, la hora en que se ha publicado y se agrega como una constancia al expediente. Es la respuesta que le puedo proporcionar, estimada doctora. Muchas gracias, doctor. Bueno, tenemos otra pregunta de Janet Cornejo. Buenas noches. ¿Cómo se debe preparar para la audiencia de alegatos y conclusiones por parte de la víctima? El delito es violación. Bien, dentro de la teoría del caso, ¿se acuerdan que minutos antes he señalado que en la mente de cualquier persona lo que primero queda retenido es la primera forma de comunicación, de una expresión, de una idea, y el último detalle? En los alegatos de apertura no se puede anticipar aspectos de la prueba. ¿Por qué? Porque hasta ese momento en los alegatos de apertura la prueba aún no ha sido admitida. Se debe simplemente hacer un detalle muy general, ordenado, sencillo, congruente, lógico, donde las partes deben realizar un mejor trabajo es en los alegatos en conclusiones, porque ya hasta ese momento la prueba ya ha sido incorporada y son ustedes quienes tienen que resaltar el contenido de los diferentes medios de prueba documental que consideren fundamentales para corroborar su pretensión o extraer, en todo caso, aseveraciones, declaraciones, expresiones que sean fundamentales por algún testigo, por algún perito o por uno de los protagonistas que también puede ser convocado a declarar. La diferencia entre los alegatos de apertura y los alegatos en conclusiones es que en los alegatos de apertura pues no resulta admisible que el abogado o el Ministerio Público profundice el contenido de los elementos de prueba, sea documental, pericial. Estos deben ser reservados para los alegatos en conclusiones, porque hasta ese momento inicial la prueba no ha sido admitida, solamente ha sido propuesta, ofrecida, está sujeta a consideración. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Y también rescatar, identificar contradicciones, o en todo caso, agrupar todas las declaraciones que sean uniformes de diferentes declarantes, de diferentes testigos, para generar una plena convicción en el tribunal. Es la respuesta, estimada doctora. Muchas gracias, doctor. Bueno, tenemos una última pregunta del doctor Marcelo Ramos. Dice, ¿procede el arresto de un abogado bajo el poder ordenador del 339? Bien, permítame, doctora. Yo señalo siempre esto, los fallos del Tribunal Constitucional varían, ¿no? Varían mucho, ¿no?
Mire, doctor de Ramos, el Tribunal Constitucional, a través de la sentencia constitucional 360/2006, de 21 de marzo del 2006, ha convalidado el arresto inclusive del fiscal de materia por haber faltado el respeto al tribunal, y razonó que el juez o tribunal, en ejercicio de su poder ordenador disciplinario que la ley concede, puede adoptar la medida disciplinaria que considere necesaria, las que pueden ser graduales de acuerdo a la naturaleza y de acuerdo a la gravedad. Acá, primero, que toda decisión, que toda sanción debe ser gradual. Primero se deberá amonestar, posteriormente se deberá imponer una sanción económica mínima y debe ser de acuerdo a la naturaleza y a la gravedad. No procedería el arresto por una simple disconformidad o por un simple cruce de palabras, ¿no? Debe haber realmente gravedad en el accionar tanto del señor fiscal como del abogado. Caso contrario, pues estaríamos atentando contra la libertad personal de todo ciudadano y obviamente eso puede generar una acción de libertad en contra del juez que haya excedido sus funciones. Solamente en casos excepcionalísimos y de acuerdo a la gravedad, en caso de que el señor abogado o el Ministerio Público no pueda controlar sus impulsos, esté violento, ahí sí es lógico adoptar esta medida, pero de última ratio, ¿no? Porque acá señala esta sentencia constitucional, debe ser de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a la gravedad de las faltas, y además de ello debe ser proporcional. Porque de lo contrario sería ilegal, sería arbitrario que el juzgador adopte una medida disciplinaria de arresto, por cuanto se encuentra facultado para emitir esta clase de mandamientos en función a lo dispuesto por el artículo 129, numeral 5, el mandamiento, ¿no? Inclusive de arresto indica acá. Bien, buscando el equilibrio que debe existir entre el poder ordenador y disciplinario de una autoridad judicial y el ejercicio pleno de los derechos y garantías de las partes. Debemos respetar a las partes y a los sujetos procesales. Todo ello en resguardo de garantizar el normal desarrollo de la audiencia. En todo caso, si hay un acto impulsivo, violento, que altere el normal desarrollo del proceso, la medida es pertinente inclusive contra el Ministerio Público, de acuerdo a este fallo, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios para buscar el orden en la sala, y pese a que los mismos excedan, el equilibrio, la armonía de la audiencia es como última medida que se puede adoptar ello, ¿no? Sí correspondería, pero siempre agotando todas las posibilidades. Muchas gracias por la pregunta, estimados doctores. Gracias, doctor. Muchas gracias por su excelente ponencia siempre. Bueno, hay otra pregunta de Esther Chacón. Indica, a momento de judicializar la prueba, algunos tribunales no quieren que se ponga en conocimiento la prueba de cargo, con el argumento de la defensa ya tuvo conocimiento en la etapa preparatoria. ¿Es correcto esta determinación? Bien, estimada doctora, muchas veces cuando ya ingresamos a esa etapa tan crucial, que es la producción de prueba, documental sobre todo, la defensa indica, le pido por favor, señor juez, que usted me haga llegar a través de un formato digital, WhatsApp, las pruebas digitales. Y muchas veces ello genera, sinceramente por lealtad, les indico un poco de incomodidad en el juez o tribunal. ¿Por qué? Porque el juez o tribunal expresa y señala que estas pruebas ya fueron conocidas de antemano por la defensa del acusado, porque se encuentran debidamente consignadas y se encuentran debidamente detalladas en el pliego acusatorio, ¿no? No es que el tribunal o el juez le niegue la posibilidad de plantear exclusión probatoria. Lo que pide la defensa generalmente es de que se suspenda la audiencia porque recién se ha interiorizado, recién ha sido contratado y que necesita conocer las pruebas para poder recién formular exclusión probatoria. Y ante este aspecto, los tribunales disponen la desestimación y en todo caso
consideran que no existe exclusión probatoria y tienen por admitidas las pruebas. Pero en esto sí existe jurisprudencia, ¿no? El Tribunal Constitucional ha señalado, en este momento no cuento con el fallo, y esto ha merecido la interposición de una reserva de apelación y posteriormente se ha materializado con una apelación restringida, que se ha vulnerado el derecho a la defensa, ¿no? Al contradictorio, y justamente el Tribunal Constitucional ha señalado que las pruebas siempre están a disposición de las partes, ¿no? Desde el momento en que el Ministerio Público hace la entrega física y material de las evidencias, las partes pueden acudir al tribunal para exigir las copias, ¿no? Y no es atendible que esperar todo un tiempo la culminación, el desarrollo de todos los actos preparatorios para exigir en el momento de que las pruebas sean exhibidas, que se les notifique, que se les haga la entrega en ese momento. Entonces el Tribunal Constitucional ha razonado de que no constituyen un defecto absoluto, ¿no? De ninguna manera. Entonces las partes tienen que estar ya preparadas en juicio. Si se le concede la posibilidad de plantear exclusiones probatorias, conforme establece el artículo 172, por 3 razones, que ustedes muy bien lo conocen, y pues si no hacen uso de ese mecanismo de defensa, pues el juez, el tribunal entenderá que se tratan de evasivas y tendrá por admitidas las pruebas ante la falta de un pronunciamiento concreto y expreso. Porque las observaciones deben ser sustentadas cuando se demuestre que en la incorporación y obtención de un medio de prueba se ha producido serias vulneraciones a derechos y garantías constitucionales, ¿no? Lo hayan colocado al acusado con la incorporación de esas pruebas en un total y estado de indefensión, cuando se hayan obtenido a través de medios o procedimientos vedados por ley, ¿no? Como he señalado, coacción, hurto, suplantación, manipulación, coacción, amenaza, tortura, o cuando se hayan incorporado medios de prueba sin cumplir con las condiciones y formas, sin cumplir con las formalidades. Para la incorporación de algunos elementos de prueba se deben cumplir al pie de la letra ciertas formalidades. Ejemplo, un allanamiento que tiene por objeto la requisa, el registro y el secuestro no tendrá ninguna validez si en el mismo no ha participado y firmado y dirigido el acto el Ministerio Público. Entonces las partes ya tienen que estar preparadas en el juicio oral para realizar este tipo de observaciones como manera de ejemplo, estimada doctora. Muchas gracias por la pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, ya no existiría más preguntas de parte de los participantes. Bueno, hay uno, doctor, tal vez podríamos terminar con esto de Esteban Saucedo. Con todo gusto. Con todo gusto. Tiene el micrófono habilitado, doctor Saucedo. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Doctor, muy buenas Quería noches. hacerle una consulta en cuanto al reglamento de conductas y medidas disciplinarias inherentes al poder ordenador en audiencia en materia penal. En específico, en el artículo 29, que señala que los abogados intervinientes en una audiencia al momento de invocar en sus alegatos jurisprudencia ordinaria, tenemos que tenerlas en físico. Imagínense, algunas veces al calor de la discusión no tenemos pues en ese momento la sentencia constitucional en físico para plantearla o presentarla ante el tribunal. ¿De qué manera debemos proceder en ese sentido? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho la pregunta. Este reglamento de conductas se cuestiona porque pues no es producto de una normativa legislativa, ¿no? Es un reglamento que es fruto del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Y sobre estas disposiciones de carácter administrativo, por encima de todo ello está la Convención Americana de Derechos Humanos y la propia Constitución Política del Estado. Inclusive, en audiencias de cesación a la detención preventiva o modificación de medida cautelar, se exige de este reglamento que una vez concluida la audiencia,
la parte agraviada en forma oral, en forma verbal, formule el recurso de apelación, bajo alternativa de que se declare la manifiesta improcedencia cuando el proceso ya sea elevado al tribunal de alzada. Y los señores vocales, observando este protocolo, este reglamento en todo caso de la Dirección de Actuaciones, ni siquiera ha considerado llevar a cabo una audiencia de esta naturaleza. Y el Tribunal Constitucional ha obligado a que los jueces, los operadores de justicia, por sobre todo, pues apliquen el principio de convencionalidad externa e interna. Dentro del principio de convencionalidad interna está que nosotros los jueces debemos estar a lo que dicen la Constitución, las leyes, por encima de cualquier reglamento, ¿no? Si la Constitución y las leyes consignan normas en materia de derechos humanos que sean más favorables a los reglamentos, a las circulares, a los instructivos, estos deben aplicarse con preferencia. Y más aún, ya aplicando un principio de convencionalidad externa, si la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es otro instrumento universal, consignan disposiciones más favorables en materia de derechos humanos y al debido proceso, estos deben aplicarse lógicamente con preferencia. Se le debe recordar a los señores jueces que Bolivia es parte de un bloque de constitucionalidad y por encima de circulares y de órdenes, reglamentos, está por encima de todo la Constitución, las convenciones y los fallos que emite la Corte Interamericana, estimado doctor. De lo contrario, puede realizar su recurso de reposición, inclusive el recurso de apelación incidental, si usted considera que la decisión es excesiva, manifiestamente arbitraria. Es la primera vez, estimado doctor, que me ilustro que este reglamento exige de que se debe tener a la mano las sentencias constitucionales, los autos supremos, que determinen doctrina legal aplicable. Y sí me parece que es un exceso, doctor, pero el juez o el tribunal no está de ninguna manera reatado a ese reglamento y de acuerdo a los principios de convencionalidad interna y externa, debe aplicar normas más favorables, invocar los principios pro homine, y en todo caso, esa es la respuesta que le puedo facilitar y proporcionar, estimado doctor. Muy interesante la pregunta, muy particular. Voy a profundizar, voy a tratar de hacer el seguimiento de algún caso en el que se haya exigido que se exhiban los fallos, los autos supremos, estimado doctor. Bien, estimado doctor, usted me indica si continuamos, aún nos queda algunos minutos más para concluir con el seminario, doctora. Claro que sí, doctor. Bueno, previamente, muchas gracias por responder y absolvernos nuestras dudas. Ya no tendríamos tampoco más preguntas, doctor. No sé si tenemos todavía para la clase o ya terminaríamos cerrando. Usted dígame. Sí, podemos culminar con estos minutos que nos quedan. Es muy importante señalar que todo el proceso concluye con la emisión de una sentencia. Si esta no cumple con las exigencias que establece el artículo 360 del Código de Procedimiento Penal, puede dar lugar a la interposición de un recurso de apelación restringida. Y algo muy importante, estimados colegas, comprendo, ¿no?, que es muy difícil conseguir obtener doctrina legal aplicable, ¿no?, que en un hecho similar, en otro proceso, se haya anulado el juicio, se haya determinado la reposición y se haya determinado el reenvío, ¿no?, para que otro tribunal pueda celebrar el juicio, ¿no? Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que opera
el requisito de flexibilidad en lo que concierne al recurso de apelación restringida y el recurso de casación, ¿no? Ejemplo, refiere que cuando se demuestre el agraviado, el que interpone el recurso de apelación restringida, que la sentencia es producto de un defecto absoluto y no susceptible de convalidación, no requiere, no necesita invocar precedente contradictorio o doctrina legal aplicable. Ejemplo, el hecho de que se haya incorporado un medio de prueba falsificado, se lo haya demostrado así, y el tribunal, no obstante de haber sido convencido de que se ha utilizado un medio de prueba falso, haya fundado su decisión en esa prueba. Entonces, evidentemente, en ese caso no se requerirá acompañar y adjuntar doctrina legal aplicable, solamente en casos de defectos absolutos y no susceptibles de convalidación que se hayan generado durante el proceso o al momento de emitir la sentencia. El Tribunal Departamental de Justicia o el Tribunal Supremo no están, en todo caso, no pueden denegar la revisión del recurso alegando estos ritualismos y formalidades. La sentencia, requisitos de la sentencia, artículo 360. La sentencia se pronunciará en nombre de la República, dice acá todavía, y contendrá la mención del tribunal que emite, la denominación del tribunal, lugar y fecha en que se dicta, el nombre de los jueces, de las partes y los datos personales del imputado. Y se debe enunciar el hecho, las circunstancias que hayan sido objeto del juicio, el voto de los miembros del tribunal sobre cada una de las cuestiones planteadas en la deliberación, con la exposición de los motivos de hecho y de derecho en que se funda, la parte dispositiva, las formas aplicables y la firma de los jueces. Yo les pregunto, ¿qué sucede si el tribunal ha concluido el juicio simplemente con la participación de dos jueces? ¿Qué decisión se adopta si uno determina la condena y otro la absolución? ¿Cuál creen ustedes que sea el análisis que se debe realizar o la decisión, el criterio que se debe aplicar? Un juez dice condena, el otro juez dice absuelto. No existe un tercer juez porque ha sido separado por renuncia, por haber sido promocionado para un cargo como vocal, magistrado, o simplemente por otros motivos haya sido separado del tribunal. ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta? En caso en que haya, como se dice, un empantanamiento. Bien, la respuesta está en el procedimiento penal y en la Constitución política. Se adopta la decisión más favorable, el criterio más favorable. En caso de empantanamiento, si los jueces indican que es inocente, pues se aplica ese entendimiento. Cuando no existe un tercer juez que dirima, ¿no?, el empantanamiento. Finalmente, ustedes pueden cuestionar el proceso, la sentencia, a través del recurso de apelación restringida, cuando encuentren defectos en la sentencia. Estos defectos en la sentencia están previstos en el artículo 370 del Código de Procedimiento Penal. Defectos de la sentencia que habilitan la apelación restringida son los siguientes: la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva. Acá, cuando ustedes demuestren que la calificación jurídica que ha efectuado el juez o tribunal es errónea, o no se ha observado adecuadamente la aplicación de la ley sustantiva a los hechos, ¿no? 2, que el imputado no esté suficientemente individualizado, ¿no? 3, que los hechos objeto del juicio o su determinación no estén debidamente descritos, detallados y justificados. 4, que se base en elementos de prueba incorporados ilegalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación a normas, dice, ¿no? Cuando los medios de prueba son incorporados de manera ilegal al juicio, puede dar lugar a la nulidad de la sentencia y la nulidad del juicio. O cuando se han incorporado los medios de prueba en violación a normas, tratados, ¿no? Que no exista fundamentación en la sentencia, que sea abstracta, que simplemente exprese normas, fallos, sentencias del Tribunal Constitucional,
sin que el juez realice esa labor de subsunción de hechos a los medios de prueba, o sea, la sentencia insuficiente, ambigua, contradictoria. Otro de los motivos que puede dar lugar al defecto de la sentencia y a la apelación restringida, que se base en hechos inexistentes o no acreditados, o la valoración defectuosa de la prueba, da lugar a la apelación restringida y a la nulidad del juicio, para que este proceso sea nuevamente celebrado por otro tribunal, ¿no? Reitero, cuando los hechos son inexistentes, no estén acreditados con la prueba, o la valoración sea defectuosa, la valoración de la prueba. Que la condena en el proceso ordinario se funde en el reconocimiento de culpabilidad efectuado en procedimiento abreviado denegado. Esta es la pregunta del doctor Ramos en el anterior debate que hemos tenido, que la simple condena en un proceso ordinario se funde en el reconocimiento de culpabilidad efectuado en procedimiento abreviado. Es muy fácil explicar ello. Puede posiblemente que una persona se haya sometido al procedimiento abreviado y el tribunal haya denegado la salida alternativa de procedimiento abreviado. El juez o tribunal está prohibido, está impedido, si es que ha descartado la salida alternativa en el juicio ordinario, invocar que el acusado anteriormente ha confesado el hecho y existe un pronunciamiento en una salida alternativa por el rechazo del procedimiento abreviado. Ese reconocimiento, esa confesión no puede ser objeto de sustento para condenar a una persona. De lo contrario, es un defecto a la sentencia y ese proceso se anula. Otro aspecto que da lugar al defecto a la sentencia, que exista contradicción en la parte dispositiva con la parte considerativa. ¿Qué otro ejemplo? Que los antecedentes señalen otras circunstancias, otros acontecimientos, y la parte dispositiva ser totalmente contradictoria con la parte considerativa. Bien, que falte la firma de alguno de los jueces y se advierta que no hayan participado en la deliberación. Bien, y la inobservancia a las reglas para la deliberación y redacción de la sentencia. Para deliberar también existen reglas para la emisión de un voto, y si estas no se cumplen también dan lugar a la nulidad de la sentencia, ¿no? Previamente deben activar el recurso de apelación restringida. Con ello habríamos concluido el curso. Observo que la doctora Angélica Ocampo tiene una pregunta y muy atento a la misma. Estimada doctora. Gracias, doctor. Angélica Ocampo tiene el micrófono habilitado. Muy buenas noches, doctora. Le escucho. Puede activar su micrófono. Angélica está ya habilitado. Aparentemente tiene un problema, doctor. No puede habilitar el micrófono la doctora. Tal vez podría escribir en el chat, Angélica, si tiene preguntas. Bueno, no, doctor, ya bajó la manito Angélica. Entonces, estaríamos cerrando, doctor. Bueno, en nombre de todos los organizadores de este curso virtual, le damos nuestro sincero agradecimiento por la excelente presentación que nos hizo. Realmente fue de nuestro agrado y beneficioso para todos nosotros. Muy interesante escuchar de su experiencia, sus enseñanzas. Muchas gracias, doctor, por compartir su tiempo y experiencia con nosotros. Bueno, evidentemente el tiempo se hace corto, ¿no? Pero creo que todos vamos a coincidir en que el curso fue realmente importante, interesante y provechoso. Asimismo, muchas gracias a todos los participantes por su confianza y hasta una próxima oportunidad, doctor. Estimada doctora, estimados colegas, muy agradecido por permitirme interactuar, compartir algunos conocimientos que cotidianamente se presentan en los tribunales, ¿no? Y sí, siempre a sus órdenes y siempre con
ese espíritu de solidaridad, cooperación, que debe primar entre nosotros, entre los colegas que estamos en este medio, que es tan complicado, algunas veces cuestionado por la sociedad, pero realmente pues la labor del abogado es muy, muy complicada y se debe, pues en todo caso, dar el reconocimiento que corresponda, ¿no? Porque muchos de los problemas, pues, de las personas, de las familias, es el abogado, es el médico de la mente, quien debe solucionar esos problemas. Imagínense varios procesos que deba solucionar un abogado, un colega. Es el médico de la mente, de los problemas que están en la mente de las personas. Yo rescato mucho y valoro mucho la profesión de los señores abogados. Infinitamente agradecido, doctora, y hasta siempre. Le agradezco mucho y que tenga una excelente noche. Igual los señores abogados, muy amables por permitirme ser oído. Que les vaya muy bien, doctores. Muchas gracias. Gracias, doctora, a usted y buena noche.